¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor a la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Padre Celestial, entregamos este nuevo día que empieza en tus manos y queremos darte gracias. Gracias por amarnos tanto. Te damos toda la gloria y toda la honra porque solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Gracias, mi Dios, por enviar a tu Hijo y así reconciliarnos contigo, aunque no lo merecíamos. Señor, hoy me uno a mis hermanos del Centro de Fe y Esperanza para interceder por aquellas personas que se encuentran enfermas y que les han dicho que no hay nada que hacer, que no hay esperanza. Mi amado Jesús, te pido que tu mano sanadora, que tu mano poderosa repose sobre sus vidas trayendo sanidad. También, mi Dios, por los que se encuentran contagiados con este virus COVID. Señor, que se encuentran allí en las UCIs. Te pido, Señor, que sea tu mano sanadora también sobre ellos, mi Dios. Señor, también por los que no han sido contagiados, pero que el temor y el miedo han entrado en sus vidas, haciendo que su fe mengüe. Señor, trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ellos. Señor, y restaura en ellos esa confianza en ti. Mi Dios, tú produces el querer como el hacer en nuestras vidas, en tus hijos, Señor, en tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que coloques esa responsabilidad en la oración, el crecimiento, Señor, en las casas de paz, la llenura de tu Santo Espíritu. Mi Dios, pido cobertura, Señor, en esta mañana para la familia pastoral, para las familias de la iglesia, pero también clamo, Señor, por los hogares de la Calera, por las personas que no te conocen, Señor. Trae la salvación a ellos, Señor. Trae restauración en los hogares. Mi Señor, también clamo a ti por las autoridades y por los gobernantes de nuestra nación, Señor, y de las naciones de la tierra, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, para tomar la decisión correcta en esta crisis de salud, Señor, que hay a nivel mundial y esta crisis económica. En el nombre de Jesús, amén. Antes de empezar con el devocional de hoy, quería darles unos anuncios. Según el decreto para este departamento, el pico y cédula y toque de queda sigue extendido hasta el día sábado 16. Siendo así, el servicio de hoy miércoles empezará a las 6 de la tarde, de manera que los hermanos puedan regresar a sus casas antes del toque de queda que comienza a las 8 de la noche. Y informarles también que hoy miércoles el pico y cédula le corresponde a los números impares de la cédula, es decir, que pueden asistir al servicio los que sus cédulas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9. Y como la restricción es hasta el sábado 16, entonces el domingo
sí habrá servicios normales, es decir, el primer servicio a las 6 de la mañana, el segundo a las 8 de la mañana y el tercer servicio a las 10 de la mañana. Las clases de los niños a las 10 de la mañana este domingo, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema de hoy y nos corresponde el capítulo 4 del libro de Juan y el pensamiento se llama ¿Cuál es tu necesidad? Vamos a estar leyendo el versículo desde el 1 hasta el 5 del capítulo 4. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Dice en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Es decir, que Jesús tenía una necesidad muy apremiante y esta necesidad consistía en pasar por Samaria. Para poder entender esto les voy a poner un poco en contexto. Jesús se encontraba en Judea, es decir, en el sur, y cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, habían dos opciones. La primera era cruzar a la altura de Perea, del río Jordán, y caminar por el borde del río hasta llegar al norte y volver a cruzar el río y llegar a Galilea. Y la segunda opción, que jamás ningún judío hacía, era tomar una ruta directa y más corta, y era pasar por Samaria para llegar a Galilea. ¿Por qué? Porque había una enemistad muy grande entre judíos y samaritanos. Esto debido a que los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos que tenían prácticas idólatras, es decir, ellos adoraban a otros dioses que no era el único y verdadero Dios. Y pues también tenían otras culturas diferentes y otras prácticas diferentes y prácticas religiosas diferentes también. Jesús, conociéndolo todo y en su gran sabiduría, decide pasar por Samaria y llegar a una ciudad de Samaria llamada Sicar. En esta ciudad había un pozo llamado el Pozo de Jacob. Jesús se sienta al lado del pozo a descansar del camino mientras que sus seguidores iban a comprar comida. Y estando allí, Jesús sentado se acerca a una mujer con la que Jesús entabla una conversación. Y dicen las escrituras que esta mujer cree todo lo que Jesús le dice. Esta mujer había tenido 5 maridos y con el que ahora vivía no era su marido. Era una mujer discriminada, oprimida, con un enorme vacío en su corazón y una sequedad espiritual que ningún hombre había podido saciar. Y Jesús se revela a ella como el yo soy, como el Mesías, como el Salvador, como esa fuente de agua viva que puede saciar su sed, esa sed espiritual que ella tenía. Pero a diferencia de lo que muchas veces nos han enseñado, que Jesús pasó por allí solamente por salvar a esta mujer, no es así. Jesús no solamente quería la salvación de esta mujer, Él quería la salvación de toda esta ciudad, de Sicar. Y esto se había convertido en una necesidad para Él. Esta mujer representaba la condición
en la que estaba toda la ciudad, una ceguera espiritual que ellos vivían. Y eso lo podemos ver en el versículo 22 del capítulo 4. Cuando Jesús le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta mujer samaritana es la pieza clave o la persona que Dios escoge para traer la salvación a toda la ciudad. Esta mujer se acerca a él y él le restaura la honra a tal punto que esta mujer suelta su cántaro y sale a testificarle a otros de lo que Jesús había hecho en su vida. Y eso lo vemos en los versículos 28 y 29. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Resulta que mientras que la mujer fue a la ciudad a testificarle a todas estas personas de lo que Jesús había hecho en su vida, en ese transcurso del tiempo llegan los seguidores de él, los que estaban en ese momento seguían a Jesús, que habían ido a comprar comida y llegan y le ruegan a Jesús que coma. Y en el versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le responde lo que yo considero que es uno de los versículos más importantes de este capítulo. Y está en el versículo 34. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siempre que leemos, o en muchas ocasiones que hablan de este capítulo 4 de Juan, siempre se habla de la mujer samaritana, de cómo Jesús restauró su vida, cómo Él le devuelve la honra. Pero resulta que Él no solamente vino a salvar a la mujer samaritana, como les decía antes. Él quería salvar a toda la ciudad. Y esta necesidad que tenía esta ciudad de Sicar, que adoraban a otros dioses, que no sabían ni lo que estaban adorando, esto se había convertido en una necesidad para Jesús. Era una necesidad primordial, era una necesidad importante. ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos espiritualmente, adorando lo que no sabían. Y aunque estaba cansado Jesús y hambriento físicamente, por encima de esa necesidad natural del hombre, del ser humano, había una necesidad espiritual, que era hacer la voluntad del Padre. Ese realmente era su alimento. Él estaba cansado, sediento, hambriento físicamente, pero lo que había espiritualmente en él superaba lo que estaba sintiendo en ese momento físicamente. La necesidad que tenía esta ciudad, que se había convertido en la necesidad de Jesús, era restaurar la relación del ser humano con Dios. Eso era más importante para él. Y más adelante Jesús le demuestra a sus seguidores, a sus discípulos, que Él no hace acepción de personas y que Él escoge realmente, como dice su palabra, a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y cómo lo hizo? Escogiendo a la mujer samaritana. Y en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él no por la palabra de la mujer, creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él
y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tal era la necesidad que tenía esta ciudad, que estos hombres dice que le rogaron a Jesús que se quedase con ellos allí y se quedó 2 días. Y cómo el Señor Jesús trajo la salvación a esta ciudad. Y realmente esa es la necesidad que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. En el versículo 35 de la parte B dice: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo que Jesús les está diciendo allí es: miren, no hay nada que esperar, todo está listo ya para extender el reino de Dios en esta tierra. Jesús nos está enseñando en este capítulo que nuestra comida, nuestro alimento espiritual, nuestra necesidad primordial es anunciar el mensaje del Evangelio, es la salvación de las almas. Y que esa necesidad que haya a nuestro alrededor de Dios se debe convertir en nuestra prioridad, en nuestra necesidad. Y a veces estamos, y hoy en día realmente con todo esto que está pasando a nuestro alrededor, con esta economía, con esta enfermedad, estamos realmente más preocupados por qué va a ser de nuestro futuro, qué vamos a trabajar, cómo nos vamos a alimentar, cómo nos vamos a mantener, nos vamos a quedar sin trabajo. Sí, estamos preocupados como por ese pan de cada día, ¿verdad? Por el pan físico. Y eso no era lo primordial, porque esa necesidad que estaba viviendo Sicar es la que estamos nosotros también viendo a nuestro alrededor. Y hay muchas personas adorando lo que no saben. Y hay personas realmente hambrientas y sedientos de Dios, porque Él dice que mire, alcen sus ojos y miren, que ya todo está listo para la siega. ¿Sí? Realmente hay un trabajo que ya está adelantado. Nosotros lo que tenemos es ir y hablarle a las personas, como hizo Jesús con esta mujer. Ir y restaurar, ir y llevar un mensaje de fe, llevar un mensaje de esperanza y preocuparnos menos por nuestras cosas físicas, porque la palabra de Dios dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia y que lo demás vendrá por añadidura. Y también dice que Él sabe de qué tenemos necesidad y que así como esa necesidad que tenía esa ciudad de Sicar se convirtió en una necesidad para Jesús, donde judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero Él sencillamente en su sabiduría buscó una estrategia para poder entrar a esa ciudad, acercándose, hablando con esta mujer. Así nosotros podamos ver la necesidad que hay a nuestro alrededor y que se convierta en nuestra necesidad y acercarnos a las personas y ser para ellos una palabra de salvación. Padre Celestial, hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido indiferentes a la necesidad que hay a nuestro alrededor. Muchas veces hemos orado por el pan nuestro de cada día, para que nos proveas ese pan físico. Pero tú nos enseñas aquí en tu palabra, Señor, que el pan, que nuestros alimentos es hacer la obra, es hacer la voluntad de Dios. Tú dices en tu palabra que tú sabes de que tenemos necesidad. Hoy te pido que no solamente nos des el pan físico, sino que también, Señor, nos des el pan espiritual para hacer tu obra, Señor, a la cual nos enviaste. De ir y hacer discípulos y extender tu reino, mi Dios, aquí en esta tierra. Que ese sea nuestro pan de cada día. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.